Buenos días, bienvenidos a Cuinar en Maite. Vamos a ver qué vamos a preparar hoy. Pues mira, hoy tengo preparado para vosotros queso fresco. Vamos a hacer una terrina de queso fresco. Bueno, empezamos. Pondremos 1 litro de leche fresca y 30 gramos de limón. Vamos a buscar el peso, ponemos el peso y ponemos 1 litro. A ver, tara, ponemos 1 litro. Bueno, ya tenemos pesado. Ahora quitamos el peso y nos vamos al hervidor. Y tenemos que ponerle 90 grados hervidor, las que tenéis el TM6, pero las que tenéis el TM5 y las que tenéis el 31 y el 21, tenéis que programar la máquina porque no tenéis modo hervidor. Entonces tenéis que programar la máquina 90 grados, unos 12 minutos. Velocidad 1. Ya tenemos la leche hervida. Ahora le voy a poner 2 minutitos más, sin temperatura, velocidad 1. Y ahora le voy a poner el limón, los 30 gramos de limón. El limón va a hacer que me corte la leche. Le pongo el limón y le voy a poner una puntita de sal. Ya está. Ahora esto se mueve. Bien. Mirad cómo se me ha cortado la leche. ¿Vale? Ahora lo vamos a dejar unos 30 minutos aquí y luego con el cestillo lo vamos a colar. Vamos a esperar unos 30 minutos para que se termine de cortar la leche. Transcurridos los 30 minutos vamos a colar el queso. Es decir, ahora la leche se ha separado, el suero por una parte y la grasa por la otra. Por lo tanto, ahora vamos a colarlo. Y el resultado será el queso fresco. Yo he cogido este colador finito porque creo que me irá bien. Bueno, pues ya lo tenemos colado. Aquí tenemos todo el suero que nos ha salido de la leche fresca, y aquí tenemos lo que sería el queso. Ahora lo tengo que poner en un recipiente. Yo he cogido un recipiente de estos que compramos del queso fresco, pero le he hecho unos agujeros para que esto aún tiene que sacar suero de aquí, aún tiene que salir suero. Entonces lo pongo aquí, vamos a ver, esperar un poquito porque no quiero que me caiga el suero aquí. Entonces pongo aquí. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora lo que estoy haciendo es apretar un poquito el queso y ahora tenemos que esperar 2 o 3 horas en la nevera y así para que él se enfríe y coja la forma, y luego os enseño el resultado. Bueno, mirad, pues este es el resultado final del queso fresco que hemos obtenido, ¿vale? Vamos a volcarlo. A ver si se cae. Bueno, pues de 1 litro de leche hemos sacado este queso. Vamos a cortarlo para que vosotros veáis cómo sale el corte. Bueno, pues este es el queso fresco que hemos hecho hoy. Probarlo, que os va a gustar. Venga, pasarlo bien. They say, oh my God, I see the way you shine.